Las preguntas del millón, ¿usted conoce qué hace el Procurador de los Derechos Humanos? ¿Cree que debería existir? ¿Debieran de darle el cargo? ¿No sirve? ¿Si sirve? Bueno, esa es parte de la percepción del ciudadano. Hoy platicamos de este tema de la elección del nuevo PDH con el diputado Raúl Romero. Compañero, diputado, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Le Luis, agradezco mucho gusto que usted haya venido porque habíamos invitado a otros diputados y creo que no habían podido venir. Diputado, tal vez la primera pregunta, ¿qué es lo que hace el procurador? Porque el ciudadano dice, ¿qué hace el Procurador de los Derechos Humanos? No yo, pero el ciudadano es difícil, incluso el mismo procurador cuando se le pregunta y tiene que explicarle a la gente qué hace, la gente no entiende o no le gusta lo que hace. ¿Por qué es tan importante el procurador en el país y cómo definiría usted, digamos, las características de este funcionario? Bueno, Luis, yo creo que primero es importante conocer el contexto dentro del cual surge la figura de la Procuraduría de Derechos Humanos. Recordemos que esta es una institución que es creada en la Constitución de 1985, que da pie a la nueva apertura democrática de nuestro país. Recordemos que antes de la Constitución de 1985 veníamos de una serie de gobiernos militares que habían sido cuestionados de la legitimidad a través de la cual habían sido llegados. Se señalaba que habían sido a través de fraudes electorales o a través de golpes de Estado, y que fueron gobiernos en los que no se respetaba precisamente los derechos humanos. Fueron gobiernos donde hubieron desapariciones forzosas, donde se callaba a la oposición, se le perseguía, donde se cuestionaba los mismos medios de comunicación. Y entonces en 1985, cuando se da una apertura democrática y se hace la nueva Constitución, surge la figura de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Procurador de Derechos Humanos como un garante precisamente de que ahí en adelante se iban a cumplir y a velar por el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en cartas internacionales. Ese es el origen, por eso es la importancia de la Procuraduría. De 1985 para acá, la Procuraduría ha jugado diferentes papeles en los procesos histórico-políticos de nuestro país. Sin embargo, yo creo que es importante conocer, como dice, las funciones. Están establecidas en el artículo 275 de nuestra Constitución y la figura del Procurador en el artículo 274. Pero ¿qué es lo que le interesa al ciudadano? Porque hoy la percepción que la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas tienen, y lo dice mucha gente, es que la PDH sirve solo para defender al delincuente. Lo dicen a cada rato. Y lo dice toda la gente. Entonces, nosotros creemos que efectivamente es importante el papel de la Procuraduría, es importante que Guatemala cuente con un procurador, pero es fundamental que el papel y el trabajo de la Procuraduría pueda ser percibida por la población como algo que le beneficia directamente en su nivel de vida. Y eso significa que el ciudadano sienta que efectivamente la PDH está no solo garantizándole el cumplimiento de sus derechos humanos, sino que esto se traduce en una mejora de la calidad de vida de él y de sus familias. Eso habría que preguntarle a los ciudadanos, porque como usted bien dice, la percepción, y no es por nada malo, pueden de repente ser grandes profesionales, pero la percepción del ciudadano es, como usted bien decía, entre otras cosas, es que defiende delincuentes o que no hacen nada. Eso es lo que dice el ciudadano. Otro planteamiento que dice la gente, en base, digamos, al análisis que ustedes han hecho de los profesionales que cumplen requisitos legales para poder buscar el puesto PDH. En algún momento se discutió de la posibilidad de someter, digamos, a revisión con autoridades como MP o CICIG a quienes pudieran ser aquellos candidatos que quieren optar al cargo. Esto de revisión es revisión realmente para que ellos manden si el perfil, digamos, cumple con los requisitos, si tiene alguna tacha penal, o es que también ellos sugieren candidatos. Le cuento esto porque el ciudadano dice, ¿cómo así que revisar todo? Entonces, revisan, sugieren, ¿cómo es el proceso? Creo que es importantísimo la pregunta, Luis, porque efectivamente es importante conocer el proceso que se lleva a cabo para elegir al procurador. Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno, la misma Constitución, en el artículo 274, crea la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Esta comisión tiene dentro de sus funciones la elección del procurador, o más que la elección, proponer la terna al Pleno del Congreso de donde saldrá electo el procurador. Esta comisión está integrada por un representante de cada uno de los bloques que tienen representación en el Congreso de la República. Pero además lo importante es que hay una ley de comisiones de postulación y esta comisión se apega a esa ley. La ley establece un procedimiento que lo que busca es que la elección, que todo el proceso sea técnico, sea transparente y sea participativo, para lograr que quien resulte electo tenga un alto grado de legitimidad y que en el proceso no se pueda dar tráfico de influencias o interferencia de algún sector que quiera impulsar algún candidato. Esto sería peligroso porque entonces sería la politización del Procurador de Derechos Humanos.
En este caso, la comisión actualmente lo que ha hecho es hacer un cronograma del procedimiento que se inició desde la convocatoria pública a través de los medios de comunicación para que todos los profesionales que estuvieran interesados en postularse como candidatos puedan presentar su documentación. El segundo paso es que la comisión debe revisar cada uno de los expedientes de manera pública ante medios de comunicación y ante grupos que estén interesados para ver que cada expediente cumpla con cada uno de los requisitos que se solicitó. Colegiado activo, el tiempo de experiencia, todos los datos que se requieren. Ahí es un primer filtro, porque de ahí, por ejemplo, se presentaron en este año 31 expedientes. Y algunos no cumplieron y están fuera. De esos 31 expedientes, 27 han pasado a la siguiente etapa. Claro. Ahora, estos 27, ¿qué pasa? Estos 27 se hace público, se publica la lista para que cualquier sector de la sociedad guatemalteca o grupo interesado en esta elección pueda ir una tacha, un señalamiento en cuanto a un candidato. Entonces también el candidato se le notifica y tiene la posibilidad de presentar las pruebas de descargo. Ese es un segundo filtro, ahí se reduce nuevamente el listado. Y el tercer filtro es cuando se aplica la tabla de gradación. ¿Qué es la tabla de gradación? Una tabla que le da ponderación y valor a los méritos académicos, experiencia profesional, méritos éticos, por ejemplo, y tiene un valor. Al final tenemos un listado con una puntuación de los candidatos que nos permite tener desde el más alto puntaje hasta que quedó en el último lugar. Algo. De repente ahí es la confusión ciudadana, ¿verdad? Porque hoy veía que había sacado la tabla hasta para poderlos calificar y entonces la gente decía, mire, ¿por qué no los calificaron antes? No, usted ahora nos explica. Primero es simplemente una revisión de que cumplan con los requisitos legales y ahora se entra una calificación. La pregunta del millón. Al final la elección es política porque la elige el Congreso de la República. Digamos, eso no podemos evitarlo. Son 158, tiene que obtener no sé cuántos votos, me imagino, de mayoría y por eso el funcionario va a quedar electo. ¿Va a quedar el que tenga la nota más alta? ¿Es una probabilidad? Es decir, ¿cambió el Congreso en ese sentido? El criterio de la comisión y lo que hemos intentado los miembros es precisamente hacer un proceso eminentemente técnico y profesional para evitar precisamente injerencias. Hoy lo que hemos hecho es depurar esos listados, procederemos posteriormente a aplicar la tabla de gradación, tendremos un puntaje en cada uno de los candidatos y además también se tiene que evaluar el tema de idoneidad, que es un tema muy importante ahora, porque los guatemaltecos lo que están esperando es que todos los funcionarios sean idóneos. Y cuando hablo de todos los funcionarios, hablo de alcaldes, diputados, presidente, ministros, procurador de derechos humanos, cualquier puesto público, la gente está pidiendo idoneidad. Pero definir idoneidad, digamos, ¿bajo qué parámetros? Bueno, por ejemplo, no podemos darnos el lujo de postular gente que esté sujeta a un proceso penal, o gente que esté bajo procesos de investigación. Porque esos ya deberían de haber quedado fuera en el primer filtro. Porque entonces no van a ser idóneos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Se pidió precisamente al Ministerio Público, se pidió a la CICIG que se les mandó el listado y que rindieran un informe de si alguno de esos candidatos estaban sujetos a algún proceso de investigación, para poder tener también un criterio de saber si tienen idoneidad. ¿Y eso ya lo entregaron? Eso no se ha entregado todavía porque se ha solicitado. Hay un cronograma, la comisión tiene hasta el mes de agosto para llevar a cabo la elección, porque tenemos plazos constitucionales. La Constitución establece que en julio se vence el plazo del actual procurador y en agosto tendrá que estar tomando quien lo sustituye. Y hay que decir algo, el cargo de procurador ha tomado relevancia en los últimos 2 años, es decir, el actual procurador Jorge León Duque ha estado, digamos, en esa lucha contra la corrupción y se ha visto que ha trabajado muy de la mano con no tanto el comisionado como el fiscal, como la fiscal general del Ministerio Público, es decir, ha agarrado un auge, digamos, muy protagónico. Y seguramente muchos van a querer ser procuradores de derechos humanos por aportar o por el roce político, por lo que sea, pero veíamos que en la elección pasada no habían tantos candidatos como ahora. Eso quiere decir que el puesto se volvió mucho más atractivo. Hay presiones de sociedad civil para algunos candidatos que usted crea que ya se perciba. ¿Cómo cree que se va a dar en el Congreso de la República? ¿Van a elegir en base a puntuación técnica, como ustedes dicen, o es que se van a mover las aguas en base a quién me conviene poner ahí? Hiciste una pregunta que creo que es importante aclarar para todos los televidentes. Quien resulte electo necesita tener las 2/3 partes. Esto significa 105 votos en el Congreso de la República de 158 diputados, cosa que no es tan fácil. En este sentido, nosotros lo que estamos buscando es precisamente que no vaya a haber interferencia de ningún grupo, ni de sociedad civil, ni de partido político, ni sector privado, ningún sector, porque creemos que la elección tiene que ser transparente, que lo que esperamos es precisamente, como señalabas, Luis, que cada 4 años o cada 5 años, cuando se tenga que elegir a un nuevo procurador, el papel, el desempeño y la función de la Procuraduría motive a que cada vez más profesionales con mejores calidades, con mejores perfiles,
estén interesados en ocupar el cargo, porque esto va a reflejarse en la gestión de la Procuraduría. Al final, ¿qué es lo que el guatemalteco quiere? ¿Y qué es lo que nosotros estamos interesados? En que haya una Procuraduría fuerte, una Procuraduría que efectivamente vele por los derechos humanos de la gente honesta de este país, de la gente que necesita que él los defienda, de la gente que tiene que conocer que derechos humanos es también tener derecho al trabajo, es tener derecho a la salud, es tener derecho a la educación, que hoy en Guatemala un altísimo porcentaje de la gente que vive en este país no tiene acceso a esos servicios. Una cosa es el deseo, ¿verdad, diputado? Y la otra es lo que se discute en el Congreso, porque bien dice el dicho, dice dentro del Congreso se habla algo que afuera cuentan otra cosa, y no lo digo por mal, es decir, ahí hay parte de la negociación política y para eso es. ¿Cómo cree usted que se va a dar esa discusión? Si se va a respetar los puntajes, ¿cree usted que porque ha agarrado mucho más relieve ese cargo, entonces es apetecible para movimientos políticos? ¿Cómo cree usted que se va a dar? Adelantémonos, digamos. Luis, yo te diría, de manera muy sincera, y utilizando los mismos dichos que está señalando, dicen que el Congreso entra un caballo y sale un camello. Y efectivamente muchas veces pasa así o ha pasado así. Esta legislatura, que es la 8ª legislatura, creo yo, es una legislatura de transición, que le está tocando asumir mucho del costo y el desgaste político de legislaturas anteriores que cometieron abusos, excesos, y que por eso el Congreso hoy, diría yo, es la institución peor calificada por la población. Hoy la gente dice el Congreso no sirve y los 158 diputados son unos ladrones, ahí nos incluyen y nos agarran parejos a todos. Eso realmente tenemos que aceptar quienes estamos hoy como diputados, que es parte de lo que se ha hecho durante 25 o 30 años. Por méritos propios y por desgaste también que ahora, otros han ¿qué provocado? tenemos que hacer? Creo que tenemos que dar señales claras a la población de que este Congreso está cambiando y que no llegamos a hacer más de lo mismo y que queremos que las cosas se hagan de manera diferente. Y eso atraviesa no solo por la discusión de iniciativas de ley, sino también sobre los procesos de elección, como en este caso la elección del procurador. Nosotros vamos a insistir como comisión y vamos a cumplir, por lo menos presentando al Pleno, la terna de las personas que sean mejor calificadas, que tengan el mejor perfil, para tratar de que cualquiera de las 3 personas que sean presentadas al Pleno tenga el perfil idóneo, lo más cercano al idóneo, para cumplir un adecuado papel como procurador. Le planteo algo que en algún momento revisamos antes de la entrevista. Habían comentarios de que los plazos que deberían de cumplir para la elección de procurador se habían atrasado. Entonces, usted cuénteme, ¿hay plazos? ¿Hay una fecha estipulada? ¿Ya deberían de haber votado? ¿Deberían de ir más adelante? ¿Están bien? ¿Cómo está el proceso? Yo diría que estamos bien. El único plazo que tenemos, que es constitucional, es el que plantea que el nuevo procurador tiene que tomar posición en agosto. Nosotros hemos iniciado el proceso desde el mes de abril con la convocatoria. Ahora estamos en el proceso de revisión y, como he explicado, vamos a seguir con los demás procesos que nos garantizan realmente tener resultados técnicos y de alto nivel, porque sería una irresponsabilidad política, legal, de nosotros como diputados y como miembros de la Comisión de Derechos Humanos el hacer una selección acelerada simplemente por presentar lo antes posible una terna al Pleno y que probablemente no llenaran los requisitos. Yo quiero ser muy sincero, Luis, ustedes lo han dicho en tu programa, el Congreso ha cometido errores en este año. Se han presentado candidatos a diferentes puestos de representación, por ejemplo, los que se postularon para representantes del Congreso ante el RENAP, que la misma Corte de Constitucionalidad tuvo que pronunciarse porque una de las personas que resultó electa después estaba sujeta a un proceso penal y tenía que ir a firmar el libro cada 15 días al Ministerio Público. O sea, no puede ser posible. Nosotros en este sentido no podemos cometer errores de estar postulando gente que no sea idónea y aún peor, gente que esté ligada a procesos de investigación. Por eso es que nosotros hemos decidido, como Comisión de Derechos Humanos, ser muy responsables con la población, con el mismo Pleno del Congreso y hacer un proceso técnico con el tiempo necesario para presentar una terna que de verdad se ajuste al perfil necesario para que quien resulte electo pueda ser un buen procurador. Sáqueme dudas. Cuando hay esta revisión por parte de las autoridades, que yo creo que es idónea, hay que decirlo, y lo aclaro y lo repito, cuando se manda a papelería o se le pide a solicitud de la comisión que el Ministerio Público y si siga una revisión de los perfiles, me parece idónea. Pero la pregunta es, ¿manda información sobre cada uno y solo se queda ahí? ¿O les dice, mire, y estos tienen esto y además yo recomiendo estos? No, es decir, no hacen mal plan. No lo entiendo, Luis. Y no estaría mal de su parte en algún momento querer recomendar. Solo la pregunta es, ¿sacan un perfil, digamos, si tienen algún problema, digamos, legal, penal, y ustedes deciden o hay una recomendación? La pregunta es muy buena, Luis, y yo creo que nos permite aclarar muchas cosas. Uno es, la comisión lo que hace es solicita, en este caso a las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, la Policía o la CICIG, y se mande el listado y se solicita que se mande información de si alguno de los candidatos está sujeto a un proceso de investigación. Y voy a poner un ejemplo concreto. Esta comisión le ha tocado también ahorita llevar a cabo un proceso de selección
para los nuevos relatores contra la Oficina contra la Tortura. Se sacaron 3 ternas que han sido presentadas al presidente de la Junta Directiva del Congreso para que se presente al Pleno. En este proceso de elección se presentaron más de 40 expedientes. Se hizo la misma consulta al Ministerio Público y a la CICIG. Y resultó que efectivamente lo que mandan el Ministerio Público es algo que se llama estatus de la persona. Y en el estatus dice, Juan Pérez está sujeto a una investigación por abuso de autoridad y también está sujeto a un proceso de investigación por estafa, por ejemplo. Entonces nosotros ya con esa información podemos decidir si consideramos que esas investigaciones son suficientes para descartarlo por idoneidad, para que pueda seguir como candidato, o se puede pedir ampliación de información al Ministerio Público, decir, mire, amplíenos la información, en qué nivel está la investigación o de qué se trata para tener más elementos de juicio. Pero en este sentido, lo que estamos buscando es precisamente no corrernos el riesgo de poner a elección a alguien que resulte que después esté con un proceso penal. Y lo que hacen las instituciones no es recomendar a ningún candidato. Ellos no dicen, miren, recomendamos a fulano o mengano. Simplemente cumplen con mandar de todo el listado que se les presenta la información de cada uno. Si hay una persona que no tiene señalamiento, simplemente dicen el estatus sin ningún proceso de investigación. Otra cosa, diputado, el ciudadano dirá, bueno, es que cualquiera puede ser procurador, pues, ¿verdad? Porque nuevamente, bajo la percepción es que no sé qué hace, entonces cualquiera, dentro de los requisitos que debe de tener un profesional, pues no le pido que me los enumere todos, pero ¿cuáles son los requisitos? Ser abogado de notario, tener cuántos años de ejercicio, tener conocimiento en el área de derechos humanos, ¿cuáles son los requisitos? Ya la Constitución establece que el procurador tiene que tener los mismos requisitos de un aspirante para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica, por ejemplo, de 40 años, ser mayor de 40 años, ser abogado y notario, tener ejercicio de 10 años, no haber sido sancionado por el Colegio de Abogados o ninguna otra instancia, pues una serie de requisitos académicos que son básicos y que eso ya permite tener un primer nivel de perfil. Pero sin embargo, ahora las comisiones de postulación lo que han hecho es pedir más requisitos para garantizar mejor nivel de idoneidad. Eso es bueno. Una pregunta, esta de repente usted no se la sabe. ¿Cuánto gana un procurador de los derechos humanos? ¿Tiene usted una idea de cuánto gana este funcionario? Buena pregunta. No, pero sí sé que anda alrededor de 40,000, 50,000 quetzales. 40,000, 50,000 quetzales. Vamos a averiguar ese dato porque es importante, ¿verdad? O sea, los funcionarios públicos al final ganan de los impuestos que nosotros pagamos y sobre esa medida nosotros deberíamos de pedir resultados, ¿no? Que de hecho es una excelente pregunta porque la percepción de la población muchas veces es que los diputados son quienes más sueldo tienen y quisiera aclarar. Sí, ganan y no hacen nada. Y quisiera aclarar que es importante que somos de los funcionarios los que tienen el menor salario, porque si revisamos los salarios de los magistrados de Corte de Constitucionalidad, de Corte Suprema, los magistrados de sala, el procurador, todos están por arriba de los 50,000 quetzales y algunos llegan a los 80,000. Planteamos fechas. Estamos hablando que entonces en este receso ustedes continúan con reuniones, esperan, digamos, el regreso de la papelería de las autoridades que les van a dar a ustedes un nivel de estatus sobre cada uno de los profesionales y cuándo estarían ustedes, digamos, es una elección final y sobre una terna se elige, ¿cómo queda al final? Efectivamente, Luis, y qué bueno que hiciste esa pregunta. El Congreso ha tomado la decisión que en esta etapa de receso parlamentario, que no es vacaciones, porque cuando se habla de receso parlamentario la gente piensa los diputados se van de vacaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando tal como el periodo ordinario. Vamos a reunirnos 2 o 3 sesiones ordinarias por semana, las comisiones de trabajo siguen su labor y las comisiones de postulación siguen trabajando. Nosotros estamos estimando que con el proceso del cronograma que se estableció, a finales de junio y principios de julio estaríamos presentando ya la terna a la Junta Directiva del Congreso para que se pueda llevar al Pleno y ahí se lleve a cabo la elección. Como hemos señalado, tenemos como plazo el mes de agosto. Nosotros estamos tomando la decisión de, en base al cronograma, avanzar lo mejor posible, pero si en algún momento hubiera que atrasarnos un poco porque, por ejemplo, tengamos que pedir al Ministerio Público mayor información, que nos amplíe la información, tengamos que hacer entrevistas por tachas que puedan haber a algún candidato para que presente sus pruebas de descargo, eso podría ampliar un poquito, pero al final lo importante es que no nos vamos a pasar del plazo que la Constitución nos establece. Diputado, le quiero agradecer muchísimo usted, Luis, y recalco por haber venido al programa porque se había hecho la invitación a otros integrantes y lamentablemente no vinieron o no quisieron o no pudieron, así que le agradezco que usted haya entablado esta conversación. A los ciudadanos, ya conoce usted un poco más de este funcionario que está por elegirse en agosto, como bien decía el diputado, el Procurador de los Derechos Humanos, que a percepción de algunos funciona, para percepción de otros no funciona, pero que ha agarrado un protagonismo a nivel político, por supuesto, en esta lucha contra la corrupción, es evidente. Este es el final del programa, nos vemos el día de mañana.